Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el capítulo. Vamos a leer el capítulo capítulo 8 del libro de Proverbios. Leemos la palabra. Proverbio capítulo 8 verso 1, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y decimos, dice la Biblia: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a la encrucijada de la vereda se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oí, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibí mi enseñanza y no plata, y ciencia ante que el oro escogido, porque mejor me es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no he de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Riqueza y honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, y por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había yo sido engendrada. Yo había aún hecho la tierra, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de los abismos, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solá delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sé sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Póngase la mano pues en señal de victoria, levantado arriba, pero también de rendirse a Dios y decirle al Señor: háblame en esta hora, háblame en esta hora. Aquí estoy, Señor, con mi mano levantada, señal de rendimiento, y a la vez que tu Espíritu Santo me hace levantar la mano, porque Él está aquí. Háblame, Señor, háblame, Señor, que tu siervo, heme aquí, heme aquí. Amén, Jesús. Pueden tomar asiento. Aquí está la palabra de Dios. Capítulo 8 del libro de Proverbios. La excelencia y eternidad de la sabiduría. Y ante toda cosa que tú puedas adquirir,
adquiere sabiduría. El capítulo 4, los beneficios de la sabiduría en el capítulo 4 del libro de los Proverbios. Y dice: hijo, oí la enseñanza de un padre, está atento para que conozcáis cordura, porque hoy doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y me enseñaba y me decía: retén tu corazón mi razón y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo a tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia hará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces allí la sabiduría, el primer don que aparece en la Biblia que debemos tener. La sabiduría, dice la Biblia en el capítulo 12 de 1 Corintios, en el verso 3, hablando del primer don o la primera virtud que el Espíritu dio, es la sabiduría. Porque dice la Biblia que la sabiduría edifica. Aquí en el Proverbio 9 dice: la sabiduría edificó su casa, ¿verdad? Labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Ella prepara. Ese es el Señor. Él prepara, Él capacita. ¿Ve? Entonces, eso está allí escrito. Sabiduría para edificar, prudencia para afirmar y ciencia para llenar. Llenar de todo bien. Queremos tener bien, o tener bienes, o prosperar, crecer, ser más. Entonces debemos tener sabiduría. Y el principio de la sabiduría, como dice ese Proverbio 1:7, es el temor a Jehová. Entonces, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Aquí está el mismo proverbio, ¿verdad? Como nos dice la Biblia, que se debe corregir con misericordia y verdad. Pero cuando el hombre tiene esa sabiduría, entonces él se aparta del mal y su camino empieza a agradar a Dios. Y cuando él agrada al Señor, entonces dice la Biblia que aún a sus enemigos lo hace estar en paz con él. Entonces por este proverbio nos habla pues que debemos obtener sabiduría. La sabiduría edifica, construye. Ahora la sabiduría sabe que para construir, entonces no va a construir, como dice la Biblia, sobre la arena. Porque Jesús comparó que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Y él compara al hombre sabio como el hombre que dice que edificó la casa sobre la roca, como aquel que oyó su palabra y la guardó, la cumplió, la obedeció, porque la creyó en su corazón. Ahí está Mateo 7, 23, 24. Entonces, compararé a aquel que oye mi palabra y la guarda, como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, que pudo discernir que para construir se debe estudiar el sitio, se debe examinar el sitio donde vas a plantar algo, donde lo vas a colocar, donde lo vas a poner, donde lo vas a fundamentar. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que escudriñarlo. ¿Ve? Porque no nos conviene edificar, plantar, construir, colocar algo en cualquier lugar, porque seríamos titulados como necios, insensatos, imprudentes. Ahora el Señor dijo que la sabiduría, ella edifica su casa. Y usted es la casa del Señor. Yo soy la casa del Señor. Y ante toda acá, dice, cosa que usted pueda adquirir aquí, adquiera la sabiduría. Adquiera el Señor.
Porque el Señor es la sabiduría. Ahí está la Biblia en 1 Corintios 1:24, hablando que el Señor es la sabiduría y es el poder de Dios. Jesús es la sabiduría, lo que estaba en el principio, la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Cuando Dios creó todo, entonces dice la Biblia que Dios, ese ser, dentro de él estaba esa sabiduría. Y ahí estaba ese Cristo, este ungido, ese espíritu que habla aquí Proverbio 8, estaba ahí. Y todo fue creado por él y por medio de él. Y en él subsiste. Él es antes de toda cosa creada. Entonces vemos allí que el adquirir al Señor es adquirir sabiduría. Ahora, ¿cómo es que el pueblo del Señor adquiere al Señor? Y muchas veces la gente, el pueblo que se congrega, la llamada iglesia, la llamada congregación del Señor, adquiere al Señor, acepta al Señor, recibe al Señor, confiesa al Señor Jesús como Señor y Salvador, lo reconoce, se bautiza en el nombre de ese Señor llamado Jesús el Cristo, que es la sabiduría, que es el poder de Dios. Y aún haciendo esto, habiéndolo confesado, creído en su corazón, habiéndolo obedecido en respecto a lo que llamamos el mensaje del Evangelio, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y habiendo cumplido con esto, de que oímos, creímos, nos bautizamos, pertenecemos a una congregación, oramos, nos congregamos, y aún con todo eso, el pueblo del Señor, en las obras, en los hechos, da a conocer que todavía no ha adquirido la sabiduría. Todavía no la ha adquirido. Entonces no es solamente un nombre o un buen nombre como el nombre de nuestro Señor, o el mayor y el mejor nombre, el más excelso de todo. No es confesarlo solamente, no es decir yo creo o confesarlo. Tiene que haber un hecho, una obra que demuestre que hemos adquirido sabiduría. Y ese principio es que nos apartamos del mal. Nos apartamos del mal. Porque el que adquiere sabiduría, dice que ese llega a ser un hombre sabio y se aparta del mal y su camino empieza a agradarle a Dios. Y es alguien que ve, observa, es alguien que examina, es alguien que no va a construir o hacer algo en cualquier lugar. Entonces vemos allí pues que tiene que haber una obra que demuestre la sabiduría que está en nosotros. Yo creo que la iglesia tiene que detenerse. El cuerpo de creyente hoy en Cristo tiene que detenerse. Como dice la Biblia que el Señor mandó allá a Jeremías a decir al pueblo: deténganse, deteneos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino que tengo que seguir. Dice la senda antigua, el buen camino. Porque el pueblo, la mayoría del pueblo hoy, basado en las Escrituras, anda desenfrenado. Piensa que está haciendo la voluntad de Dios, piensa que está agradando a Dios, piensa que está haciendo un culto conforme a la voluntad de Dios, piensa que ya por congregarse, por asistir, por invocar el nombre de Jesucristo, o porque se bautizó en las aguas invocando el nombre del Señor, o porque pertenece a alguna congregación o una federación, alguna organización religiosa, piensa que ya está haciendo la voluntad de Dios. Pero es mentira. Muchos dirán: Señor, en tu nombre hice esto, eché fuera demonios, en enfermos, hice milagros, ¿verdad? Señor, tuvimos en nuestras reuniones donde tú estuviste, donde tú estabas, donde tú te manifestaste, tuvimos ahí. Y el Señor dirá: yo nunca lo conocí. Entonces creo que
debemos detenernos. La gente anda desenfrenada. Las iglesias o los cuerpos de creyentes en los diferentes lugares donde se reúnen con los nombres que se han colocado o se hacen ver o conocer, anda desenfrenado. Porque sus obras demuestran que están desenfrenados. Y yo estoy tan seguro que la Biblia dice esto, que Dios está lidiando con su pueblo. Dios está en medio de la iglesia, eso sí, ahí lo dice la Biblia. Él se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Pero dice la Biblia que en la última edad Dios está afuera tocando la puerta. Déjenme entrar. Y es el que oyere. El que oyere cuando Dios estuviese llamando. El que oyese la voz de Dios que le toca, que le dice: hey, detente, deja de andar desenfrenado, piensa que está bien. Se piensa hoy que estamos bien todos, pero el Señor está tratando a nuestros corazones, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Sé celoso pues y arrepiéntete. Entonces le dice a la iglesia, porque el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está Apocalipsis 3:19, ¿verdad? 3:20. Esta segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Muchos da por tardanza la venida del Señor, pero el Señor no tarda su venida o su promesa, sino que es paciente para con todo. Entonces Dios está lidiando. Dios está lidiando con su pueblo. Y hoy lo que tenemos que tomar es que ante toda cosa tenemos que tener sabiduría. Entonces en el Proverbio 24:3, 3 cosas importantes: sabiduría para edificar, prudencia para afirmar, asegurar lo que está construyendo, asegurar lo que tú estás edificando, inteligencia, que es conocimiento del Santísimo, ¿verdad? Conocimiento del Santísimo. Está el mismo Proverbio 9 verso 10-11, hablando del conocimiento. La inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Entonces ese conocimiento necesitamos nosotros. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que, dice aquí el verso 10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y por acá nos habla que, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La inteligencia, el conocimiento. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y fueron llevados cautivos, esclavizados. Entonces, aquí la palabra dice que es, ¿verdad? Es el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Usted tiene que conocerlo. Ahora, si usted lo conoce, dice la Biblia, no será llevado cautivo, esclavizado, subyugado, sometido. ¿Ve? Es la palabra que te dice esto. Entonces es necesario que usted tome las Sagradas Escrituras. Es necesario que usted la tome. Es necesario que yo la tome. Que pongamos en primer lugar que para construirnos, para edificarnos como casa, morada de Dios, tenemos que primeramente tomar la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios. ¿Ve? Es necesario. En el nombre de Jesucristo. Es necesario la sabiduría, hermano. Vete, Leo. La sabiduría. Si no edificamos con la sabiduría, fracasaremos. Entonces edifique su casa, edifico la casa, edifica la iglesia. ¿Con qué? Completamente con la sabiduría de Dios. La inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Entonces el pueblo de Israel invocaba a Dios, hacía culto a Dios,
había músicos, cantores, adoradores, había profetas, sacerdotes de Dios. Tenían a un Dios. ¿Y qué pasó? Perecieron. Y con un profeta en medio de ellos, y murieron. Y se perdieron. Y teniendo el profeta y a Dios en el profeta, que era en lugar de Dios, y todo lo que Dios había hecho, y todo lo que Dios estaba haciendo, y aún se atemorizaron, se acobardaron, renegaron, murmuraron, ¿ve? Argumentaron, quejas, y por eso no pudieron entrar. Entonces estoy tan seguro que hoy nosotros estamos llamados a algo más excelente. Y sí podemos lograrlo. Porque si a ellos le pasó esto. ¿Para qué le pasó? Para que tú y yo veamos dónde fallaron y dónde hubo el pele, para que ahora tú puedas acomodarte de una manera tan prudente, tan sabia, para que cuando el enemigo quiera venir y entrar por donde entró en aquel pasado, no puede entrar en nosotros. Hay un texto que aparece en el libro de Lucas, donde Jesús habla, ese capítulo 14, del verso 25 en adelante, lo que cuesta seguir al Señor. Y Él nos dice allí que debemos aborrecernos a sí mismos. Es como comenzar de cero. Decir, no tengo nada. ¿Ve? Soy nada. Y comenzar de cero, de nuevo. Olvidar el pasado. Para poder tener alivio, estar liviano. Es como no tener ya compromiso con más nada, sino con aquel que nos está llamando a empezar a caminar con Él, comenzar a avanzar en Él y a vivir una nueva vida. Aborrecernos a nosotros mismos, aborrecer en lo que somos por naturaleza. Y vemos allí que el Señor habla de que ¿quién de los hombres que vaya a edificar una casa, una torre, un edificio, vaya a construir, a edificar algo? Antes de comenzar a edificar, él debe pensar, analizar, sacar cuentas, estimaciones, cálculos, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Con qué cuenta? No sea que comenzando no pueda terminar, acabar, perfeccionar lo que ha comenzado. Entonces dice, harán burla. Hay que tener fundamento de lo que vamos a hacer. Hay que tener convicciones claras. ¿Qué voy a hacer? Y si lo que voy a hacer me lo mandó Dios, o me lo aprueba Dios, o es en la voluntad perfecta, o es algo de mi propio parecer, en mi propia opinión, en mi propia sabiduría, o es algo que Dios me lo permite, porque Dios permite cosas, pero no es su perfecta voluntad. Y yo le pedí a Dios una permisología. Y entonces, como la Biblia dice que todo es lícito a nosotros, pero no todo nos edifica, todo no es lícito. Tenemos el libre albedrío. Y podemos hacer muchas cosas sin ser la voluntad de Dios.
Entonces hay que pensar, analizar bien, examinarlo bien, escudriñarlo todo. Si lo que estoy haciendo, si lo que voy a hacer o lo que he hecho, si ha sido una perfecta voluntad de Dios. ¿Y dónde conozco que si ha sido o será la perfecta voluntad de Dios? En las Sagradas Escrituras. Porque aquí está el plano. ¿Ve? Ahora, el plano de Dios es un gran misterio. La trazó el Espíritu, la conoce el Espíritu, no es de hombre, porque no es escrito por hombre en los pensamientos de los hombres, sino que el Santo Espíritu, dice la Biblia, es el único que conoce quién es Dios. Y ese Santo Espíritu vino a los hombres e inspiró a los hombres para hablar. Y ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo llevó a escribir y dejar esas líneas trazadas. Por tanto, él mismo que escribió, el autor y consumador, ¿verdad?, de la fe, él mismo tiene que venir e interpretar, darnos a conocer lo que está escrito en su plano, para nosotros saber el diseño, el modelo, ¿ve?, de la casa, del edificio, de la iglesia de Dios. Él tiene que venir y mostrar el diseño. Él tiene que venir. ¿Y a dónde viene Él? Dice la Biblia que Él va a hablar conforme a lo que Él estableció, y se hará de la manera que yo he pensado, y será confirmado como yo lo he determinado. Entonces Él habló por medio de profeta. Dice la Biblia, Él habló por medio de profeta. Y decidió el pueblo que Dios no le hablara directamente, sino que se acercara a un hombre y Dios tuviera una intimidad con el hombre, y Dios en secreto con ese hombre que Él eligiera, que Él llamase conforme a su propósito, le diera a conocer el secreto, lo que está escrito, lo que Él escribió, que son espíritu, que son vida, que el hombre natural no la puede percibir, ni la puede entender porque son espirituales. Entonces Él, en ese secreto de Él, viniendo al hombre, revelaría y daría a conocer a ese hombre con el título de profeta, el cual Dios lo vindicaría en la tierra con señales, con prodigios, con milagros, con carácter, con el fruto de ese espíritu, con el carácter de ese espíritu. Porque Dios al que envía, con Él va. Y Dios testifica de eso. Y Dios confirma lo que Él envía. Por tanto, el pueblo entonces tiene que venir para entender si lo que ha hecho, si lo que está haciendo, lo que va a hacer, si es la perfecta voluntad de Dios. Tiene que venir a la Biblia, y la Biblia dice que tiene que reconocer al que Dios envía, a un profeta. Si no viene conforme a eso, entonces no podrá edificar su casa en la roca. Su casa será construida bajo fundamentos movibles, que vendrán tempestades y situaciones difíciles, vendrán vientos y mucho istmo, y darán con ímpetu contra tu casa, contra lo que estás edificando, contra tu vida espiritual, contra tu vida familiar, contra tu vida conyugal, contra tu vida financiera, contra tu vida económica, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y lo derribará, hasta lo destruirá, porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Mi pueblo pereció por eso. Entonces yo creo que hoy usted y yo estamos llamados a venir basado a la Biblia, porque si no, usted estaría perdiendo su tiempo. Y la Biblia dice que todos perecieron, que todos murieron y quedaron en el desierto, todos perecieron. ¿Ve? Entonces es necesario que hoy ustedes, nosotros, todos,
vengamos que primero hay que tomar la sabiduría. Hay que preparar. El caballo se alista para la guerra. ¿Verdad que sí? El Proverbio 21:31 lo dice. El caballo se alista para la guerra. Pero le dice, ¿la victoria quién la va a dar? El Señor. Entonces mucha gente preparan ¿qué? Sus caballos de guerra. Los filisteos prepararon caballos de guerra. Los jebuseos, anaseos, jergueseos, cananeos, ¿ve? Amorreos, todos se prepararon para la guerra. Prepararon sus caballos, sus armas de guerra, espada, lanza, jabalina, escudos. Entrenaron los hombres. Era un trabajo que tenían que hacer ¿quiénes? Los capitanes, los generales. Ellos tenían que preparar a los soldados. Ellos tenían que preparar a esos hombres, entrenarlo, dotarlo de armas, entrenarlo dándole instrucciones. Porque en esas instrucciones, al ellos guardarla, ellos demostraban que amaban la vida. Porque las instrucciones se trataba de guardar o resguardar su vida en la guerra, para la que iban a salir en batallas. Por eso es necesario saber que es igual para la vida espiritual. Se tiene que hacer una preparación. Por eso hay que amar las instrucciones. La Biblia dice que Jesús le dio instrucciones a estos hombres. Aun cuando lo envió de 2 en 2 a cada ciudad, a cada lugar donde él había de ir, le dio instrucciones y le dijo: en ciudades samaritanas no entréis. Esa fue la primera comisión. Y en camino de gentiles no vayáis. Y primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice que ellos guardaron esa instrucción. Fueron solamente a su gente. Pero en la última y gran comisión, el Señor le dio una instrucción también. Le dijo a ellos: quédense aquí en el aposento alto. Esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. No pueden salir a predicar a menos que estén investidos de la autoridad de lo alto, del poder de Dios. Hasta que no reciban esa autoridad, no sean investidos, no salgan. Y cuando sean investidos, entonces vayan y salgan y vayan, dijo el Señor. Jerusalén, Judea, Samaria y los gentiles, los últimos de la tierra. Un orden. Y ellos primeramente, ¿a dónde fue? Jerusalén, Judea, persecución, Samaria. Y después, ¿a dónde? Los gentiles. Entonces hay que guardar la instrucción, como dice el Proverbio 12. El que ama la instrucción, ama la vida. Camina la vida y guarda la instrucción. Pero vemos que el Señor los llamó, los justificó por la fe, los santificó en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero tenía que llenarlo del Espíritu y dotarlo de armas. Entonces hay que edificar, sí, pero hay que saber edificar. Hay que preparar, pero hay que saber preparar. Es un trabajo. Es un trabajo que hay que hacer y es un arduo trabajo. Es una demanda, es una exigencia. Es mucho más de lo que hemos dado. Es mucho más de lo que estamos dando.
Es mucho más de lo que hemos servido, lo que estamos sirviendo. Y todavía hay cosas que mientras estén en nosotros, nosotros no podremos hacer frente al enemigo. Porque recuerda que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, ¿verdad? Y Dios dice que somos un pueblo santo y que Él está en medio de nosotros y que como Él es santo debemos ser santos nosotros, y que cuando nosotros como su pueblo santo, un pueblo adquirido con precio de sangre, un pueblo donde Dios se ha manifestado con señales, prodigios y milagros, y al que más Dios le da, más le demandará. Al que más se le ha confiado, dice, más se le demandará. Al que más se le ha dado, más se le pedirá. Acuerde, pueblo único, pueblo especial, porque nosotros no somos, dice, israelita o judío en la carne, somos en el espíritu. Ahí está Romanos 2, 28, 29. No es judío, no es israelita el que es en el exterior, en la circuncisión de la carne, sino en el espíritu. Nosotros somos Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 14. Nosotros somos ese pueblo. ¿Qué decir una nación de gente santa y sacerdotes de Dios? Como está en el libro de Éxodo 19, 5, 6, y está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10. Nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora dice el libro de Levítico 11, 45, 44, 45, que Él es santo y te llamó a una vida santa, y sin santidad nadie verá al Señor. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:3, ¿verdad? Hebreo 12:14. Entonces, cuando nosotros, como el pueblo de Dios, como en el pasado, porque lo que fue será, como se hizo se hará, Dios restaurará lo que pasó. Y aquella fue una iglesia en tipo y sombra de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? El antiguo pacto, el nuevo pacto. Las cosas sucedieron allá para que nosotros, al verla hoy, porque quedaron escritas para ser consolados y tener esperanza, y para que miremos dónde cayeron ellos y no caigamos nosotros. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Así lo dice la Escritura. Ahora ve esto. Esa iglesia, cuando dejó la obediencia, cuando no hacía las cosas tal como se le había mandado, cuando era negligente, cuando era indolente, cuando quebrantaban algún pequeño mandamiento, se desviaban un poquito, eso le era estorbo para ellos conquistar, para ellos ganar la batalla, para ellos ganar la guerra. Eso le hacía tropiezo para ellos avanzar. Y mientras Dios veía que ellos estaban así, entonces Dios no podía avanzar. Dios se quedaba más tiempo detenido en el desierto, lidiando con ellos. Dios quería avanzar de una vez para llevarlo a la promesa. Pero ¿qué hacía el Señor? Se detenía en el desierto en columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Y durante ese periodo, esos años, el Señor lidiando con ese pueblo, a ver si reflexionaba, a ver si recapacitaba, a ver si se daban cuenta dónde habían fallado y dónde estaban fallando, que así no era. A ver si alguien temía al Señor, a ver si alguien reconocía que había fallado, si alguien se atrevía a confesar y venía ante el altar y venía ante el tabernáculo y venía ante Moisés. Hermano, ahí lo dice la Biblia. Y no podían ganar batalla. Y el Señor le dijo: anatema hay en medio de la congregación.
E Israel no podrá hacer frente a su enemigo. Entonces vemos que nuestro Dios es un Dios exigente. Un Dios que demanda que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, pero que obedezcamos, que seamos obedientes absolutamente a su palabra. Que hagamos la obra, pero la hagamos diligentemente. Porque si no lo hacemos de esa manera, nosotros perderemos las batallas. El enemigo nos ganará. Es necesario tomar las cosas de la manera que está escrita. Yo soy santo, vosotros también deben ser santos. Debemos ser santos. ¿Y qué es la palabra santo? Apartado. Uno que es apartado de entre los demás para vivir una forma diferente a como vivía, a como viven los demás, que no han sido llamados, que no han sido apartados. Era una forma de vida diferente. Ese es un santo. Y las cosas viejas pasaron y todas de aquí en adelante son hechas nuevas. Por eso lo que cuesta seguir al Señor. Hoy la gente sigue al Señor, pero sigue con sus cargas y sus maneras y sus formas tradicionales o culturales, donde se formaron, donde crecieron o donde fueron engendrados. Y alaban a Dios y cantan y hacen culto y tocan música e invocan el nombre del Señor, pero siguen con el pasado arrastrándolo allí. De modo que nosotros nos damos cuenta por las obras, los hechos, por el fruto conocería el árbol, que no son nuevas criaturas, que no son santos, porque un santo es uno que es apartado, sacado de la basura, de la suciedad, de esa basura, suciedad donde fuimos concebidos, donde fuimos formados en este mundo, con esos malos caracteres, o esa mala formación egoísta, vara, soberbia, arrogante, creída, hipócrita, mentirosa, sacado de ahí y puesto en un lugar mejor, alejado de allá, de la basura, del desecho, de la hipocresía, de la mentira, del engaño, del adulterio, de los engaños, de las falsedades, de la fornicación, del egoísmo, de la avaricia, de los orgullos, de la soberbia, de la arrogancia. Sacado de eso. ¿Hasta cuándo? La iglesia de Dios tiene que morir. Jesucristo dijo en San Juan 12:24 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. No puede llevar fruto. Hay que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir. Y si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Jesucristo dijo a los discípulos: no me eligieron vosotros a mí, yo elegí a vosotros y lo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Pero por qué llevaron fruto ellos? Porque ellos murieron y lo habían dejado todo. Y Pedro se lo dijo: Señor, lo hemos dejado todo. Y Juan y los demás dijeron: lo hemos dejado todo. Porque Él lo llamó a dejarlo todo. Pasó a la orilla del mar de Galilea y llamó a esos hombres y les dijo: vengan en pos de mí. Y hasta a lo último, después que resucitó, lidió con Pedro. Pedro, ¿me ama más que a los pescados? Sí, Señor. ¿Me ama más que a los pescados? Sí, Señor. Entonces anda a pastorear, anda a apacentar a lo que yo te llamé. Pasó por los bancos de los tributos públicos y llamó a Mateo: ven, ya dejé ese oficio. Lo he puesto para que lleve fruto, porque en verdad ellos murieron. Y ellos aún le reclamaron al Señor: Señor, hemos dejado todo.
¿qué recompensa nos darás? Dinos, Señor. Ahí está Mateo 19, 16, cuando Jesús habla del joven rico. O Lucas 18, 18. ¿Qué recompensa nos dará? Y el Señor dijo, no hay ninguno que haya dejado, se haya aborrecido a sí mismo, haya dejado papá, mamá, hermano, hijo, esposa, por causa mía y de mi palabra, que no reciba 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios recompensa. Dios no te deja sin recompensa. Dios no se olvida de las buenas obras que haya hecho, de lo que haya demostrado para Dios. Dios te pagará, Dios te recompensará. A su nombre, cuánto alaba la gloria. Quiere decir que si nosotros hoy volvemos a la iglesia apostólica, hay mucha gente con nombres apostólicos y somos la iglesia primitiva, y otros dicen somos la senda antigua, pero hay que, si somos de esa iglesia antigua, de la senda antigua, si somos la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, tenemos que ser como ellos hicieron. Y tenemos que ser como ellos fueron y hacer como ellos hicieron. Andar como ellos anduvieron. Y si no, entonces nos toca Gálatas 6, 7. Dios no puede ser todo lo que el hombre sembrare, eso. Entonces dale pues, dale. Dios no puede ser burlado. Dale los aplausos y alábalo. Dios no puede ser burlado. No os engañéis vosotros mismos. La gente está siendo engañada. A su nombre. Si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Y está 1 Corintios 10, 12. Se lo voy a leer textualmente. Dice, si alguno piensa que está firme, mire, piense. No es solamente pensar. Así que si el que piensa que está firme, mire que no caiga. Gente piensa que están firmes. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, la misma iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, del 14 al 22, en el libro de Apocalipsis. Ellos pensaban que estaban firmes y decían, no tenemos necesidad de nada. Esa es la última edad de la iglesia. Esa es nuestra edad. Hoy las iglesias, el cuerpo de creyentes de todas las denominaciones, organizaciones, todos dicen que están bien. Y si Cristo viene, yo me voy, cantan que yo me voy. Mentira. Ellos dicen que no tienen necesidad de nada. ¿Y por qué? Porque han crecido en números, en creyentes en las congregaciones, hay multitudes. También están haciendo señales y prodigios y milagros, pero el Señor dijo que en aquel día vendrán muchos diciendo, tu nombre eché fuera demonios, sané enfermo, hice milagros. El Señor, yo nunca os conocí. Nunca fueron aprobados, conocidos por el Señor. Nunca fueron apellidados por el apellido de Dios. Nunca Dios los reconoció como sus hijos, porque Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo castiga y azota. Y como ellos no aceptaron la disciplina del Señor, no aceptaron la corrección del Señor, Dios entonces dice, no es hijo. El que es hijo es disciplinado. Ama la instrucción que el Señor le da por medio de su espíritu en lo que Él estableció en un profeta. Que Él dice, Él da testimonio de lo que Él envía. Y como ellos no aceptaron la disciplina, Dios dice, entonces soy bastardo, no hijos. No fueron reconocidos, no fueron aprobados. Entonces ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Somos ricos, estamos vestidos. Así dice el Señor. El Señor dice que ellos decían, somos bienaventurados, y el Señor dice, son desventurados. Somos ricos, el Señor dice, están pobres. Estamos viendo, el Señor dice, ustedes están ciegos. Estamos vestidos, el Señor dice, están desnudos. Y lo peor que no lo saben. Y lo peor que no lo saben. ¿Quién los cegó? Bueno, 2 Corintios capítulo 4.
Verso 4. El Dios de este mundo cegó el entendimiento de los quienes, de los incrédulos. Quiere decir que esta gente es el creyente que dice creer, pero cuando llega el momento de que hay que creer lo que Dios dijo, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Cuando llegue ese momento donde somos confrontados por la palabra, cuando llegue el momento que la palabra nos son duras, como dice la Biblia que el Señor le habló fuertemente desde el capítulo 6 del libro de San Juan, del 25 en adelante, y allá hasta el 71, 72, y dice en el 60 en adelante, que mucha gente que seguía al Señor regresaron atrás y ya no andaban con el Señor. Y ahí fue que Pedro dijo: Señor, tus palabras son duras, tú exiges mucho, tú demandas mucho, Señor. Entonces Jesús le dijo: bueno, ¿quieren irse también vosotros? Cuando llegó ese momento que fueron confrontados por la palabra, que Dios estaba exigiendo y demandando, más todavía regresaron atrás, como el joven rico que decía que amaba al Señor, que sus mandamientos había guardado desde su juventud, desde su niñez, había sido instruido. Regresó atrás y toda esa gente regresaron atrás. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, no eran gentiles, judíos que habían creído en él. En San Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es que si no permanece, parece que muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos habían sido llamados, pero cuando fueron confrontados por la palabra, que el Señor le dio conducta, orden y doctrina para disciplinarlo, para ser un pueblo bien dispuesto, propio, celoso de buena obra, que demostraran con buenas obras, con hechos, que dieran un fruto digno de un arrepentimiento. Cuando fueron confrontados, regresaron atrás, ya no andaban con el Señor, ya no iban más a la campaña, ya no se congregaban más, ya no venían más. Al principio sí, le fue dulce. Al principio le fue como miel la palabra, el ministerio evangelístico de sanidades, de milagros. Al principio el ministerio de darle bendiciones, de multiplicarle el pan y los peces, le fue como la miel tan dulce en su boca. Pero cuando la palabra empezó a digerir, ¿verdad?, a ser digerida, aquella palabra empezó a penetrar en su ser y llegó a su vientre espiritual, entonces le amargó. Fue tan fuerte que no querían esa palabra. Si así es, Señor, si ahí es, entonces no podemos, Señor. Pusieron límites al Señor y se olvidaron que Él es el Señor, dueño, gobernante nuestro, que nos redimió con precio de sangre, nos compró, le pertenecemos a Él, no nos mandamos, no nos gobernamos. Ahora somos siervos de Él, porque estábamos vendidos al pecado, a la muerte, al infierno, y Él vino y nos compró. Ahora no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y entonces, si Él es nuestro dueño, tenemos que entregarnos a su voluntad. Por eso es necesario que tomemos las Escrituras. Gente que está construyendo, pero construyendo mal. La gente tiene que venir hoy a la palabra. La palabra dijo claramente que en los postreros días algunos apostatarán, abandonarán la verdadera fe, la verdadera religión o creencia de Dios, y van a volverse a las fábulas, a las mentiras, a los dogmas, a las enseñanzas de los hombres. Volverán allá, apartarán el oído de la verdad y escucharán a espíritus, a hombres mentirosos, engañadores, que vienen, dice, con la astucia, la artimaña del error, mandado por Satanás.
¿Cuándo pasa eso? Cuando el Señor empieza a darle conducta, orden y doctrina a los creyentes. Cuando el Señor empieza a pedirle más a sus hijos, a sus siervos, a sus criaturas que se congregan, que cantan, que adoran, que invocan el nombre del Señor. Porque toda esa gente invocaba el nombre del Señor y adoraba y cantaba y participaba de los cultos, de los cantos, de la música. Pero cuando el Señor le demandó, regresaron atrás. Entonces no es edificar por edificar. Aquí hay que construir una casa. Edificaos vosotros mismos como casa espiritual. Ahí está Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. 4, 5 y sigue leyendo para abajo y vas a conseguir que tú eres la casa, que yo soy la casa. Y en Hebreo 3:4, tú eres la casa, yo soy la casa, en el cual el Señor edifica, construye y coloca ese fundamento, y ese fundamento es fe. Y esa fe viene porque tú le das el lugar a Dios. Y cuando le das ese lugar a Dios, le das el lugar de sabiduría. Que primero y ante todo, primero tiene que ser el Señor. Y ante toda cosa que tú puedas adquirir, ante toda cosa que tú puedas obtener, tiene que adquirir la sabiduría que es el Señor. Y en ese fundamento entonces de sabiduría hay fe. Fe inmovible, incambiable. Es allí donde tú comienzas a edificar. Es allí cuando tú buscas primeramente es el reino, al Señor. Porque el Señor es el reino, el Señor lo tiene todo. Cuando tú tienes el Señor, tú lo tienes todo. Quiere decir, cuando tú tienes la sabiduría, tú lo tienes todo. Cuando tú eres un creyente con el principio del temor, que es sabiduría, que te hace apartar del mal, que tú comienzas apartarte de aquello que el Señor te dice que es pecado, que es malo, que Él aborrece, que desagrada. Cuando tú empiezas en eso, en ti hay una conversión, en ti hay una transformación, en ti va a brotar el Señor sabiduría, en ti va a haber prudencia, porque es parienta cercana o prima, parienta, hermana, que van ligadas juntas, que trabajan una con la otra. Hay sabiduría, hay prudencia. Y si hay sabiduría y prudencia, entonces está la inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Es como permanece la fe, la esperanza y el amor. Esas son tres cosas parientes, cercanas o hermanas, ligadas en un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Son virtudes que tiene Dios y que va a reflejar a Dios a través de ti cuando tú le das lugar a la sabiduría. Es decir, cuando tú oyes y crees, y entonces sabes que lo primero que debes tener para agradar a Dios es haber creído al oír la palabra, porque entonces le crees, entonces por fe vive, no por vista. Entonces tú pones un poquito de tu parte y empiezas a edificarte como casa espiritual, como una roca, que le vendrá río, tempestades, problemas, situaciones, de las que sea, de las que hay, de las que vendrán a dar contra tu vida, contra tu llamado, contra tu ministerio, contra tu fe, contra lo que tú estás construyendo, edificando, y no podrá derribar ni destruirlo. Por eso es necesario la sabiduría. El que tiene la sabiduría tiene el Señor. El que busca el reino de Dios primeramente. ¿Y qué quiere buscar? Dice la Biblia. Primeramente, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice? Adquiere sabiduría ante todo, la excelencia y la eternidad de la sabiduría.
Los beneficios de la sabiduría. Si busca la sabiduría, tendrá beneficio. Ella te va a honrar cuando tú le honrares. Quiere decir que hasta honra tiene que dar. Cuando tú buscas la sabiduría, busca el reino de Dios y su justicia. Tú buscas la sabiduría, viene prudencia, viene inteligencia. Te va a llenar de todo, te va a dotar de todo. Porque la inteligencia, con la inteligencia que hace, conocimiento santísimo, ¿qué hace? Llena tu casa de todo bien. De todo bien preciado, de todo lo que agrada a Dios, de todo lo que Dios aprueba. Porque ahora tú tienes conocimiento. Ahora tú no vas a perecer. Tú no vas a ser subyugado, sometido, esclavizado por ningún espíritu engañador y doctrina de demonio. Tú eres libre. Has conocido la verdad. Y lo importante es que la conociste y te afirmaste, te fundamentaste en esa verdad. Y ahora tú no puedes nada contra la verdad, sino por la verdad. Y ahora tú hablas por la verdad. Porque tú vives la verdad. Porque ahora no es que tú piensas, es que Dios aprobó por la palabra que tú estás en la verdad. Y el Espíritu te da testimonio que tú eres de la verdad. Y que tú perteneces a eso. Y que ya no habrá nada, ni nadie que te pueda separar de eso. Porque te habrá pasado por tribulaciones. Te habrá pasado por procesos de pruebas, circunstancias difíciles. Y de todas ellas te ha librado Jehová. Y de todas ellas tú pudiste superarte. Ahora tú llevas en tu cuerpo las marcas del Señor. Ahora de aquí en adelante, dice, en adelante nada ni nadie te puede separar. Ni tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez. ¿Qué será la muerte, la vida, ángeles, principados? ¿Qué será? Nada. De aquí en adelante, tú estás marcado. Tú tienes un testimonio. Tú tienes un testimonio y es el testimonio del Dios vivo en ti. De que ya no vives tú, vive Él. Tú eres ahora el testimonio viviente de Dios en la tierra. Tú eres la palabra de Dios encarnada. Por eso es necesario las pruebas. Es necesario tribulaciones, persecuciones. Es necesario desnudez, escasez. Es necesario estas cosas. Porque en eso te prepara el Señor. Para que tú puedas tener seguridad. Para que tú puedas tener garantía por las Escrituras. Que ahora no eres tú, es Él. Que ahora tú estás marcado. Que ahora que venga lo que venga, que pase lo que pase, ya tú estás más que seguro que nada ni nadie te puede separar. Eres más que vencedor de por medio de aquel que te llamó, el cual estás seguro, porque dentro de ti vive, porque las marcas de las pruebas y circunstancias te dicen que tú eres testimonio viviente, que tú eres palabra de Dios a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Deteneos, dice el Señor, deténganse en los caminos. El hombre anda desenfrenado. Y Dios le dice, ustedes dicen ser la iglesia de Dios. Ustedes dicen que no tienen necesidad de nada porque hay grandes éxitos en lo material. Porque ahora hay hambre y sed en el mundo de Dios y la gente sale. Y en cualquier lugar donde están hablando de Dios, la gente se mete. Anoche hablé con un hombre. Lo invité, y yo lo he invitado varias veces. Y lo invité anoche para el servicio. Él dijo, pastor, yo asisto a una iglesia. Sí, qué bueno, hermano, ¿dónde va? Y me dijo un lugar. Y yo le dije, hermano, por ese lugar yo fui una oportunidad. Y en un culto de joven, apagan todas las luces y prenden las grandes bolas de luces brillantes en círculos moviéndose como una discoteca, que tú no podías ni ver el rostro de ninguno. Y los jóvenes gritaban y brincaban y chillaban. Y allá en el escenario algunos estilo rockeros, rock and roll. Yo dije, hermano, eso no es la iglesia del Señor. Eso es una perversidad. Pastor, no. Eso apaga las luces porque son cultos de jóvenes. Por favor. ¿A dónde aparece eso en la Biblia?
escape por su alma, de eche mano a la vida eterna, sálgase de ahí, se lo dije. Eso no es la iglesia del Señor. Entonces la gente hoy está siendo engañada por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y entra en cualquier lugar que dice ser iglesia. ¿Qué iglesia? ¿De iglesia de quién? De los hombres, pero no de Dios. Tanto que ellos dicen mi iglesia. Así que hoy estamos nosotros llamados a detenernos. Porque estamos andando sin dirección, sin rumbo. Porque el Señor no está dentro de la iglesia. Oiga, si alguno oye mi voz. La voz de Dios en la última edad, en la séptima edad, en la edad de la Odisea. Si alguno oye mi voz, y la voz de Dios es un profeta. Si alguno oye mi voz, a mi profeta, a mi espíritu, a lo que yo he enviado, y se rinde a eso, abre su puerta, deja que ese mensaje, mi voz, entre en su corazón. Entonces entraré a él en esa voz, en ese mensaje, en esa palabra. Ahí es que Dios entra. ¿Cuál es el Espíritu Santo? La voz de Dios. ¿Dónde está Dios? En su palabra. ¿Qué es la palabra? La voz de Dios, el mensaje de Dios. ¿Dónde viene el Señor? En su mensaje, en su palabra. ¿Dónde dice Él que va a entrar en el corazón? Y entraré a Él y Él conmigo. Seremos uno y cenaremos Él y yo. En el mensaje. Entonces, cuando la gente dice hoy tener el Espíritu Santo y rechaza la voz de Dios, rechaza Apocalipsis 3:20, rechaza la exhortación de Apocalipsis 3:14 al 22, la amonestación de Dios, que le dice que ellos dicen, se han autonombrado, autoproclamado como enviados de Dios, como si están haciendo la voluntad de Dios. Cuando ellos rechazan eso, que ellos dicen no tenemos necesidad de más nada, Dios está con nosotros. Cuando rechazan eso, dice la Biblia que el Señor está afuera diciéndole, déjenme entrar. Quiere decir que el que está dentro de esas personas no es el Señor. Quien está dentro de ellos y le ha hecho creer a ellos que están bien, están cegados, están desnudos, son miserables, son pobres, están ciegos, pero no lo saben. Satanás lo ha cegado, porque el Señor no está dentro y el Señor está afuera. Quiere decir que Satanás ha llegado a una totalidad de engaño, que a la propia iglesia, porque el Señor dice que la iglesia, porque el último versículo dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al cuerpo de creyentes. Quiere decir que Satanás se metió en el cuerpo de creyentes llamado la iglesia de Dios y la ha engañado con tales doctrinas, con tales enseñanzas. Entonces el Señor está afuera, en la parte de afuera, tocándole a través del mensaje, a través del mensajero, en esa enseñanza que lo llama a arrepentirse, a ser celoso, a abandonar ese mundo donde están. Y si el Señor está afuera y ellos no obedecen a la voz que le llama y le exhorta a volver, a regresar a la santidad, a la senda antigua, a volver al origen apostólico, a la restauración del ministerio de los apóstoles, a la doctrina del fundamento que Dios le dio a los apóstoles, si ellos no regresan al bautismo bíblico en el nombre de Jesucristo, si ellos no regresan a la unidad de Dios, si ellos no regresan a ese origen que fue predicado por el Espíritu a través de los profetas, de los apóstoles, desde la antigüedad, que Dios es uno y que su pueblo es uno y su pueblo es único, y que Dios siempre ha hablado a través de profetas. Si ellos no regresan a eso, quiere decir que siendo engañado por ese espíritu,
enceguecido por ese espíritu que lo ha prosperado y le ha dado éxito, Jesucristo dijo: ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y su alma se perdiese? Que su alma se perdiese, que su alma se perdiera. ¿De qué le vale? Cegado por un espíritu que lo enriqueció, que le dio mucha gloria terrenal, que le dio muchas victorias. Lo ha cegado de tal manera que el Señor está tocando la puerta diciendo: déjenme entrar, vengan y vuélvanse a mí. Porque la voz del séptimo ángel de Apocalipsis 17 le dice que volverá el Espíritu del Señor a pregonar el mensaje y hacer que regresen, que vuelvan al origen apostólico profético, a la enseñanza de los apóstoles. Y cuando entonces esa iglesia no vuelve y se queda sellada con ese espíritu, porque el que no oyera, o el que oyera y no obedeciera, el que oyera y no se rindiese y no abriera su corazón, no abriera su puerta, la puerta, el corazón tiene una puerta para poder entrar y bajar hasta el alma. El que no abriese su puerta, no se rindiese y no dejase entrar el Señor a que entrara y se apoderara y tuviera toda libertad. El que no tuviese esa generosidad, esa liberalidad, el que no tuviera esa espontaneidad, el que no tuviese ese rendimiento, el que no reconociera que el Señor es el dueño de la casa y que Él pide que tú seas santo en espíritu, alma y cuerpo, el que no reconoce que el Señor te compró, lo compró con precio de sangre y que Él es el dueño gobernante y que necesita todo y que Él demanda todo, el que no reconoce la voz de Dios que le dice de estas cosas, queda sellado con ese espíritu y él no entra en comunión con el Señor, ni cena ni cenará. Él quedó del otro lado sellado. Pero el que oyese mi voz y se rindiese, aceptase mi manera que yo establecí, que yo hablo por boca de profeta. Así está escrito en el libro de Deuteronomio 5, 26, 27. ¿Verdad? Si ahí está establecido, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. El que oyese, aceptara, se rindiese a la voz de Dios, hablándole a su pueblo, a su iglesia del último tiempo, de la última edad. Entonces el Señor dijo: yo entraré. Ahí es que entra el Señor. El verdadero Espíritu Santo es eso. ¿Cuándo tú tienes el verdadero Espíritu Santo? No cuando habla en lengua, no cuando profetiza, no cuando echa demonios fuera, no cuando hace milagros, sino cuando tú aceptas la voz del séptimo mensajero. Cuando en esa voz Dios dijo que yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Ahí que tú vas a tener compañerismo, ahí que tú vas a tener comunión. Ese es el verdadero Espíritu Santo para la iglesia de este tiempo. Ese es el verdadero Espíritu Santo para la iglesia de esta edad, de la edad de la Odisea. A su nombre, a su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? Agárralo. Aparece que el Señor está fuera de la iglesia. ¿Y cuando entra? Cuando su voz le está llamando a su iglesia. Déjenme entrar. Reconózcame que soy yo. Reconózcame que soy yo, no es el hombre. Reconózcame que soy yo, no es el profeta que lo llama. Pero ellos estaban ignorando que era Dios. Así como ignoraron que era Moisés, que era Dios y no Moisés. Ellos ignoraron que era Dios y dijeron Moisés. Entonces le atribuían que Moisés era el que estaba hablando, que Moisés era el que estaba mandando, que era Moisés el que estaba diciendo,
que era Moisés que estaba exigiendo y poniendo esas leyes, que era Moisés el que se estaba autonombrando y autoproclamando que solamente él. Cuando ellos pensaron eso, entonces desagradaron a Dios, porque, hermano, descreyeron que era Dios hablando por la boca de un hombre, que era Dios cumpliendo su palabra, que Él llama hombre, lo elige, lo escoge, lo prepara, lo capacita, lo dota y lo envía, y que ya no serán ellos esos hombres, que aunque Dios lo llama y le da un título de profeta, no son esos hombres los que hacen esa obra, los que mandan, los que piden, los que exigen. No son esos hombres los que colocan conducta, orden y doctrina en la iglesia, los que hablan de santidad, los que hablan de obediencia, los que hablan de sujetación. No son esos hombres, es el Espíritu Santo. Y cuando ellos están ignorando que es el Señor, el Espíritu Santo, es ahí cuando se meten en problemas. Es ahí cuando ellos quedan cegados. Es cuando ellos quedan sellados en el otro lado, porque han descreído la palabra que Dios ha mandado. Han descreído la manera y la forma como Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque muchos han dejado de escudriñar las Escrituras. Muchos han dejado de examinarlo todo. Han dejado ese principio. Entonces han tomado los métodos y formas eclesiásticas o religiosas de los hombres, y ya no se llevan por la palabra, sino que se llevan por la denominación, por los dogmas o las enseñanzas, las academias de sus escuelas teológicas. Ya no se van por lo que Dios estableció en su palabra, que no pasará, sino que se llevan por lo que ha hecho su organización, por los libros de la organización, por los grandes maestros de las federaciones organizadas. Y han descreído la palabra verdaderamente escrita por Dios. Están cegados y están sellados del otro lado. Por eso, cuando usted recibe el Espíritu Santo verdadero y genuino, cuando usted cree de la manera que está escritural, que para cada edad Dios tiene un profeta, que Dios abre con un profeta, cierra con un profeta, y para nuestro tiempo Dios tiene profeta, y hay que oír la voz del profeta. Y si oyere la voz de Dios atentamente, la voz de Dios, la voz de un profeta, y pusiera atención para guardar y cumplir su mandamiento, entonces recibiréis al Dios que envió el profeta. El Dios que envió el profeta viene en el profeta, habla en el profeta. No es el profeta, es la palabra de Dios en el profeta. Y el que recibe esa palabra, ese mensaje, recibe a Dios que envía el profeta, recibe al Espíritu Santo que viene en el profeta, recibe el verdadero Espíritu Santo. ¿Cuánto alaba la gloria a su nombre? Por eso es que la gente está siendo sellado en otro lado. La gente está siendo sellada con otro espíritu. ¿Qué Espíritu Santo tiene la gente? Otro Espíritu Santo. Para cada edad hay un mensaje y un mensajero. Hay una manifestación del Espíritu de Dios para cada edad, para cada tiempo. Y la gente debe recibir el Espíritu que Dios ha predeterminado, y hará Dios de la manera que ha pensado, y será confirmado como yo lo he determinado. La gente tiene que recibir eso, como dice el 14:24 del libro de Isaías. Tiene que tomar esa manera, esa forma establecida. El verdadero Espíritu Santo está en que oigamos y recibamos al que Dios ha enviado. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer para hacer la obra de Dios? La gente no está haciendo la obra de Dios en la voluntad perfecta. Está haciendo obras, pero no la obra de Dios. Ahí está San Juan, capítulo 6, 28 y 29, y San Juan 8, 28 y 29. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere hacer la obra de Dios?
entonces debes aceptar al que Dios ha enviado. Y al que reciba el que yo envíe, me recibe a mí. Esto es una cadena, hermano. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si no recibimos el que Dios ha enviado, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. 22:16 del libro de Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Apocalipsis 19, 6, 8, 9, 10 y Apocalipsis 22, 6 en adelante. Igualito. El ángel enviado de Dios es el ministerio. Es un ángel, ministerio, obispado que vino para ser la voz del séptimo ángel. Y ese ministerio, ese ángel vino a un hombre. Y ese hombre, reconocido como profeta de Dios, donde Dios dio señales, prodigios, milagros, carácter, fruto de ser su enviado. Y todo cuadró conforme a las sagradas escrituras. Y nada ha caído de lo que Dios profetizó por la boca de su profeta. Ahí es que está el verdadero Espíritu Santo. Así que el que no reciba esto, recibe otro espíritu. Y vendrán muchos en mi nombre y harán señales y prodigios y milagros. Y muchos dirán: Señor, tuvimos ahí, nos gozamos. Y el Señor: yo nunca os conocí. Porque lo único que Dios reconoce es su palabra. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Entonces, si Dios va a juzgar un día al mundo por su palabra, dice la Biblia. Ahí está el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios va a juzgar un día al mundo por su palabra, por aquel varón a quien levantó de entre los muertos, dice la Biblia. Por la palabra que se encarnó. Y esa palabra vino y fue predicada. Con hechos, con obra, con testimonio viviente. Y usted lo puede enlazar a San Juan 12:44 en adelante. El que me oye a mí, oye al que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. La palabra que yo he hablado le juzgarán en el día del juicio. Esa palabra, Dios juzgará al mundo por su palabra. Y su palabra, cuando se encarne, es epístola o testimonio viviente. Y ya no es Él, es el Señor en Él. Por tanto, el tiempo está a la mano de tomar seriamente estas cosas. Amén. Bueno, con eso termino. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Rey. Dale gloria a Dios. Dale gloria, 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 dale gloria. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. A su nombre. Cuando alaba la gloria del Señor.